Y aquí se suman a la mesa Gustavo Carvajal, Martu Rúa, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo va? Continúa Víctor, por supuesto, ¿no? ¿Qué tal? Aquí, bienvenidos a ambos. Bueno, Gustavo, ¿cuáles son las últimas novedades que conoces del hallazgo del cuerpo en el río Chubut? Hasta que no tengamos el resultado de la autopsia no se va a poder avanzar sobre esto. ¿Por qué? Porque los peritos todavía no pudieron trabajar sobre la base que es el cuerpo. Ahora hay que esperar que el cuerpo hable y ver si puede darles a los investigadores alguna respuesta a toda esta cantidad enorme de preguntas que hay. Mientras tanto, todo lo que se diga es pura especulación y que no hace más que confundir. Sí se puede saber algunos detalles que tienen que ver con lo que fue el hallazgo. Ayer cuando se conoció la noticia y uno se enteró que el cuerpo había sido encontrado aguas arriba de la zona cero, que es el lugar donde Maldonado fue visto con vida por última vez, supuestamente cuando los testigos lo ven arrojándose al río. Perdón, ¿la zona cero se lo llama al lugar del enfrentamiento? Al lugar del enfrentamiento, pero básicamente al lugar donde se pierde el rastro de Maldonado. Bien. Hasta donde los perros siguen el rastro de Maldonado. Donde los perros que olieron la ropa. Sí, los perros que tomaron una huella de olor de las a orillas prendas. del río. No, la huella de olor la toman de las prendas. Sí. De Maldonado, que estaban creo que ahí en la guardia del Loft y también en el Bolsón, que es el lugar donde Maldonado vivía. Los perros toman la huella de olor y empiezan el rastrillaje. Que, dicho sea de paso, se hizo tarde. Dicen los investigadores que de un homicidio, de una muerte, el tiempo que pasa es la verdad que huye. El principal responsable de que hayamos llegado a esta instancia es el juez federal de Esquel, Guido Tranto, que dejó pasar mucho tiempo, y también la fiscal Silvina Ávila. Entonces, el hecho de demorar tanto provocó que haya errores en la búsqueda, provocó que se borren pruebas, ahí llovió. Sí, cualquier elemento que el día de mañana sirva para poder fundar una acusación contra algún presunto responsable va a estar viciado de nulidad o ya fue borrado por las mismas inclemencias del tiempo. Entonces, al no tener todavía resultado de la autopsia, no se puede avanzar mucho. ¿Por qué les decía que me parece extraño, ya ayer cuando se conoció la noticia que haya aparecido aguas arriba? Porque ningún cuerpo, nada, va contra la corriente. No, claro. El río tiene una pendiente ahí de 700 metros que va desde la naciente hasta la desembocadura en el mar argentino. Y es imposible que haya ido, salvo que lo haya tomado un remolino, pero nada más. Claro. Entonces, esto que... O que haya ido por tierra. Pero entonces lo plantaron. Entonces lo plantaron, que es la presunción que ha puesto en escena la vocera de la comunidad y de la cual también se hizo eco la familia. A mí me parece raro que se hayan equivocado. O el rastrillaje antes se hizo mal, o el cuerpo no estuvo ahí. Porque lo primero que se supo a propósito del rastrillaje es que esa zona no se había rastrillado. Sin embargo, la abogada de la familia dice, no, ya se rastrilló. No solamente la abogada de la familia, la fiscal también. Claro. O sea, la fiscal que era también la tercera dice vez que se rastrillaba esa misma zona. Claro. Lo que pasa que acá es otro cuestionamiento contra la justicia. Los perros que están especializados en la búsqueda de cuerpos en la superficie del agua estuvieron aprestos 2 veces. Estuvieron preparados con los guías 2 veces. No los convocaron, recién los convocaron ahora. Estamos hablando de la semana pasada, cuando el juez Gustavo Geral se reúne con gente de la comunidad mapuche, ahí toma un testimonio y decide hacer este tercer rastrillaje. Recién en ese momento convocan a los... O sea, alguien le dijo, mire que hay perros que pueden revisar la superficie del agua. ¿Cómo? El perro se entrena para buscar determinados olores. ¿Por qué? Porque para el perro es un juego, no es un trabajo esto, no es una obligación. Entonces, los entrenadores forma parte del adiestramiento la cuestión lúdica. Le enseñan a buscar con carne podrida cuerpos muertos en descomposición. Claro, sí. ¿Y qué pasa? El perro tiene un olfato que muchísimo más agudo que el ser humano. Entonces, lo que se hace es, va el perro en un gomón, en un bote, una balsa, con el guía, se va recorriendo la superficie del lago, del río, lo que sea,
del curso de agua, y el perro lo que huele son gases. Sí. Básicamente dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el cuerpo, después de, cuando es tirado al agua, o se cae, o es arrojado, el cuerpo empieza con un proceso de descomposición. Esto, la base de esto es muy antiguo, es un principio físico donde las bacterias empiezan con el proceso de descomposición. Entonces lo que pasa, se hace en el cuerpo una especie de saponificación. Como el sapo que se hincha, se infla de esa misma forma. Entonces, ¿por qué se infla? Por la acción de los gases que están saliendo a partir del trabajo de las bacterias. Y esos son los gases que sigue el perro. Esos son los gases que suben en forma de burbuja y explotan en la superficie, y eso es lo que olfatea el perro. Claro. Entonces, si hubieran traído antes a los perros, seguramente el desenlace hubiera sido distinto. Ahora, Gustavo, ¿por qué o se hubiera encontrado más rápido, eso. ¿Por qué se decide hacer este rastrillaje río arriba? ¿Hubo algún dato? Ese es el dato que tiene el juez a partir de la declaración de este testigo de identidad reservada con quien se reúne el jueves. Tengamos en cuenta esto. El cambio de juez le dio a la investigación un aire que no tenía antes. Guido Otranto, alejado, enfrentado con la comunidad, enfrentado con la familia, hizo todo mal porque no lo encontró. Si hubieran el primer rastrillaje se hizo en serio a los 49, 50 días de la desaparición de Maldonado. Entonces, si hubiera hecho las cosas bien, hubiera tenido en cuenta que existía la posibilidad de que, y él mismo lo sostuvo acá en un reportaje que le dio a Lorena Gafolio, que la principal hipótesis era que se ahogó. Bueno, si se ahogó, entonces el lugar que uno tiene que revisar es el río. Claro. En otro lado no se pudo ver ahogado. Más de un mes para el rastrillaje ese. Entonces, el cuerpo, por más que esté en una temperatura, el agua bastante baja, en algún momento las bacterias empiezan a trabajar. Sí, ahora, vos decías recién, bueno, el juez Geral, bueno, le comentaron de los perros, de cómo funciona este procedimiento y demás, y enseguida ordenó. No, pero también lo sabía Otranto, porque estaban en apresto los perros. ¿El juez federal puede no saber esto? Sí. Puede no saberlo. Sí. Pero en este caso lo sabía decir que y lo no sabía, lo hizo. pero no lo llevó. Puede no saberlo, pero en este caso, por lo que me contaron, los bomberos de Escobar y de Pilar, y también de la Policía Federal, que son los que adiestran este tipo de perros, estuvieron aprestos 2 veces para viajar. Nunca los convocaron recién ahora. O sea, aprestos está pasando esto, tengan en cuenta que en cualquier momento se tiene que subir a un avión y viajar al sur. Ahora, Gustavo es un tipo con una trayectoria, ¿no? Que sabes de esto. Esto es, de nuevo, volvemos a hablar sobre la justicia, sobre errores. Viene al recuerdo Pomar, por ejemplo, que estaban al costado de la ruta, pasaron 10 millones de veces, no los vieron acá, hicieron, tampoco lo encontraban. ¿Qué es lo que pasa? O sea, no saben o... Otranto puede ser un buen juez en lo técnico, pero el caso le quedó grande, o lo subestimó, no sé, desconozco, pero como juez, él tiene el poder y todas las herramientas y también la posibilidad de rodearse de asesores que le indiquen, mire, doctor, la policía es una actividad de la justicia. En el caso Pomar, que vos mencionabas, ahí el que falla es la policía, porque la policía quedó claro que se gastaron un vale de nafta y en vez de ir a rastrillar, se quedaron con los vales de combustible. Sí. En este caso no sé si la policía fue negligente o el error estuvo de parte del juez. Lo que sí te digo es que el juez tenía el poder y la capacidad funcional, porque es un juez federal, no es un juez de provincia encima. Claro. Entonces, él tiene la capacidad y la estructura para convocar a cualquier perito y traerlo... Bueno, tenemos que... Pero él decía, yo no puedo entrar porque están los mapuches. Para que quede claro, los mismos elementos que hoy tiene Geral los tuvo Otranto a disposición para investigar. Que no te quepa ninguna duda. Claro. Ahora, está bien, los mismos elementos los tuvo, pero... la voluntad. Sí, por un lado la voluntad está bien, esa puede ser una de las hipótesis, pero por el otro lado, si lo que dice la comunidad mapuche, esto de que este cuerpo no estaba ahí, este cuerpo fue plantado, por más que Otranto haya hecho lo que haya hecho, no lo iba a encontrar. Bueno, pero... o sea, si el cuerpo no estaba ahí, no estaba ahí cuando hizo el rastrillaje Otranto, cuando lo hace Geral. Esto vamos a tener que esperar el resultado de la autopsia. ¿Por qué? Porque además, si estuvo en otro lado, escondido, y después lo arrojaron al agua, esto también se determina. ¿Por qué? Por ahí lo llama lividez cadavérica. La lividez cadavérica es cuando una persona es asesinada o muere, todos los fluidos que tenemos, por una cuestión gravitacional, caen hacia abajo.
Sí. Entonces, todo eso se deposita en la parte inferior del cuerpo. Supongo está decúbito dorsal, los líquidos van a caer para este lado. Y acá el tejido no va a tener esos fluidos. Todo eso queda en rastros en el cuerpo. Y también para saber la data de la muerte, existe esto, el humor vítreo. La concentración de potasio en el humor vítreo le vas a dar con un 98% de precisión a los forenses el día en que, si es en caso de tratarse de Santiago Maldonado o otra persona, Sí. Fue asesinado o murió. Claro. O sea que sos optimista respecto de los resultados de la investigación a partir de ahora. La única duda que tengo es el tiempo que pasó en el agua, si efectivamente son 79 días, si se puede determinar la lividez cadavérica, que eso está establecido por una tabla que tienen los científicos. Y además también, porque me cuentan esto, la grasa del cuerpo con el tiempo se transforma y se licúa. Y eso también atenta contra la posibilidad de... ¿Sabes cuándo fue importante el tema de la lividez cadavérica? Con el tema de Ángeles Rawson. Claro. Cuando Ángeles Rawson es asesinada, lo que decían la defensa es que estuvo en otro lado, que... Bueno, ahí se calculó bien en todo... Lo aprendí en el juicio ese, donde hablaron todos los peritos cómo era esa cuestión. Y también en el caso de Medina Romero, que estuvo mucho tiempo en el agua, ¿se acuerda la chica que había desaparecido en San Martín? Bueno, ahí también se trató mucho esa cuestión. Científicamente se puede determinar. Y con respecto a la data de la muerte, si bien no es una ciencia exacta, si recurren al tema del humor vítreo, se puede asegurar y establecer con un 98% la fecha de la muerte. Vamos a preguntarle todo esto a Enrique Proeger, criminólogo que está en línea en este momento, nos está escuchando, se suma también a nuestra charla. Enrique, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo le va? Criminólogo no, criminalista. Criminalista, perdón, vale la aclaración. Enrique, bueno, recién hablábamos aquí con Gustavo Carabajal sobre el tema de la data de la muerte y también la posibilidad de que un cuerpo se encuentre sumergido durante tantos días, 78 días. ¿Esto puede interferir en el resultado? ¿Qué es lo que va a interferir? El tanto tiempo estar dentro del agua. Es que sabemos que tuvo tanto tiempo dentro del agua. No, no lo sabemos, digo, siendo esta una hipótesis, ¿no? Claro, no, lo que le digo... Enrique, ¿nos escuchás? Se cortó, me parece. Bueno, Enrique Proeger es un poco quien plantea también la cuestión de que a él le llama la atención la aparición del cuerpo aguas arriba. Bueno, lo acaba de repreguntando. Perdón, Claro. ¿no? Y si lo plantó, claro, ¿no? los mapuches si lo plantó, ¿quién lo plantó? ¿Quién se beneficia de que aparezca 5 Bueno, de... ¿Por qué? Esa es una cuestión que, sabes que más que nada tiene que ver con el móvil de la muerte, quizás. Lo que yo te digo que todavía no lo podemos responder. Y todavía no podemos confirmar si efectivamente lo plantaron. Claro. Lo que sí me resulta extraño, y esa es la principal respuesta. Primero, hay un orden de prioridades que se fijan los peritos cuando hacen la autopsia. Y es más, ellos ya saben de entrada lo que tienen que buscar. Pues no se pueden apartar de eso, es un protocolo. de lo que pide la fiscal. Entonces, primero es establecer la causa de la muerte, identidad, extraer muestras de tejidos, pero primero es establecer identidad, causa de muerte y después el tiempo. Si se puede, algunos te van a decir, con el estado del cuerpo no podemos establecer una fecha aproximada de la muerte. Sí te pueden decir, este cuerpo estuvo sumergido tanto tiempo. Claro. Si se plantó, se puede saber si efectivamente se plantó por el tema de la rigidez cadavérica. Lo que sí te puedo decir es esto. El análisis del cuerpo no te va a llevar a la verdad solamente. Claro. Hay que hacer una cuestión que tiene que ver también con un análisis interdisciplinario. Te pongo un ejemplo, el celular de Maldonado. El celular con el chip chileno que tenía Maldonado y que rebotó con una llamada el 2 de agosto a las 5:18, una llamada de 22 segundos que alguien atendió. Entonces, acá hay una disociación. Vos tenés el cuerpo, supuestamente, acá, a 300 metros de la zona cero, aguas arriba. La llamada rebotó en este lugar. ¿Por qué, Marco? Acá hay una frontera. Esta frontera, esta línea, es el límite del alcance de la antena de la empresa de telefonía donde rebota la llamada. O sea, el cuerpo apareció fuera del alcance
cuerpo y celular están separados. Entonces, alguien Ahí no atendió el celular Claro. de Maldonado. Si no fue Maldonado, ¿quién fue? La persona que está Fue vinculada porque con su muerte. Recuperamos la comunicación con Enrique Proeger. Ahora sí, Enrique, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Bien, muy bien. Bueno, siendo esta una hipótesis, por supuesto, la pregunta es si un cuerpo sumergido durante tantos días en el agua puede igualmente dar resultados o esto dificulta el trabajo. No, obvio que dificulta el trabajo. Es decir, acá hay una cuestión. Yo les voy a dar una tabla que es la que nosotros utilizamos para determinar la data de la muerte. ¿Sí? Sí. Con una temperatura de 3 grados 2 a 5 grados, que es lo que tenemos más o menos entre junio y agosto. ¿Sí? Sí. Las uñas de las manos se levantan a 50 horas. ¿Sí? A las 50 horas se despegan las uñas de las manos. La piel se despegó a las 30 horas aproximadamente. Es decir, no tenemos los colgajos en la piel macerada a las 53 horas aproximadamente, ¿no? El cadáver se hincha a las 35 horas y estoy hablando con una temperatura de 3 grados punto 2. Sí. No es la temperatura del Río de la Plata, que puede llegar a estar en 9 grados o 13 grados en invierno para ustedes. ¿Sí? Sí. Entonces, a veces he escuchado a algunos expertos ahí hablar por televisión, que es el periodista policial que tenés ahí, que le mando saludos. ¿Qué tal, Enrique? Que hablan que el agua es fría y el cadáver se conserva. No, no es un freezer el agua fría. Sí, el agua fría tiene vida, también tiene sedimentos, también tiene materia orgánica y tiene esa red de depredación que pueden ser pescaditos, distintos bichitos que van comiendo toda la materia orgánica. Entonces, no es que simplemente es el agua y el cadáver va a estar ahí inmaculado y nadie lo va a tocar. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Clarísimo. Entonces, De allí que vos hay dudes. muchas líneas de investigación. Yo creo que es importante, sí, a pesar de que el tiempo degrada el cuerpo, que lo lleven a Buenos Aires por el tema de tomografías, radiografías, todo lo que sea necesario hacer, pero también es cierto que es necesario que algún experto en la materia, en este caso médico forense de Esquel o de Bolsón o Bariloche, también participen en la autopsia, porque, y le diría más, si no hay médicos forenses, que los hay, llamen a los bomberos del Bolsón y de Esquel, porque ellos la tienen recontra clara y saben cuándo se ahogó y cuándo apareció el cuerpo y el grado de degradación que tiene el cuerpo. Enrique, ¿cómo te va? Enrique, ¿me escuchás? Enrique, ¿nos escuchás? Bueno, ahí vamos a intentar restablecer de vuelta la comunicación con Enrique Proeger. ¿Algún problema técnico? Bueno, era interesante esto que decía y de alguna manera, bueno, pone en tela de juicio lo que veníamos hablando, ¿no? Respecto de la temperatura del agua y lo que significaba en términos de mantenimiento del el hecho de cuerpo. que la temperatura del agua sea baja no es solamente que conserva, o sea, nada es para siempre, no, enlentece. Por eso hay una diferencia que yo te decía con las tablas que se manejan los científicos, que a menor temperatura el proceso de descomposición se vuelve más lento, pero no se detiene. Claro. Claro. Eso está claro. Por eso yo insistía con esta cuestión importante. Si hubiera el juez Otranto de movida nada más, él marcaba los 50, ¿cuántos días dijo? 50 horas, dijo. No, el cuerpo empieza a hincharse. 50 horas, creo que 50 horas, bueno. Suponete, fue a 10 buscar, días. Sí. 40 días después, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, a eso voy. Si se hubieran convocado a estos perros rastradores, más teniendo en cuenta que se sabía, con la declaración de los testigos, que también fueron tardías, pero aportaron, el único indicio lo aportaron los testigos. Sí. Porque si no teníamos la llamada. Y otro dato importante que tiene que ver con la investigación, ¿sabes qué me preocupa? Que ya empezaron a borrarse pruebas. ¿Cómo cuáles? Hay una antena Sí. donde se guardan las comunicaciones, cuyo archivo ya fue violado, me dijeron. Bueno, Tiene una banda de protección y esa banda fue cortada.
Y eso Así que, directamente destruye la prueba. y hay que ver si no existe una copia de seguridad Sí. que tenga la empresa en otro centro remoto, pero si no, ahí se han borrado registros. O sea, ya está desapareciendo pruebas, decís. Ya están desapareciendo pruebas. Es gravísimo lo que decís. Ahora, volvemos a tener a Enrique Proeger en línea. Enrique, ¿nos escuchás? ¿Nos escuchás? Hola. Ahí está, Sí, ahí está. ahí te escuchamos bien. Sí, Gustavo Sí. Carvajal te quería hacer una Sí, pregunta. Enrique, ¿cómo explicás vos, o si hay alguna explicación, más teniendo en cuenta cómo vos conocés el sur, de que un cuerpo puede haber aparecido aguas arriba? No, imposible, no es un salmón. Es decir, lamentablemente son dos hechos distintos. Una cosa es lo que pasó en Cuyamen a finales de julio y otra cosa es la aparición del cuerpo en ese lugar. Y que la aparición del cuerpo en ese lugar no significa que ahí lo hayan ido a tirar. Significa que puede haber sido aguas arriba, porque hay que recordar que el río en esa zona está más o menos a 700 metros sobre el nivel del mar, creo yo. Y baja a cero al nivel del mar. Significa que la pendiente es pronunciada en esos 400 kilómetros. Entonces acá lo que tenemos evidentemente es que ese cadáver evidentemente o la víctima tiene que haber estado en otro lado. Si llegó muerto ahí o lo llevaron muerto ahí, evidentemente hay que ver, no sé, tendríamos que ver cómo es el asunto, pero hay que tener capacidad operativa, hay que mover un cadáver, ¿eh? Vos lo sabés muy bien. Sí. No es que cualquiera puede mover un cadáver, ¿se entiende? Es decir, si vos viste los videos, ninguno de los mapuches tiene un vehículo en ese lugar. Entonces, hay que tener capacidad operativa. Y además de eso, hay que tener una capacidad de organización. Entonces, ahí la investigación se profundiza. Otro detalle que hay que tener en cuenta es que si las fotografías que aparecieron lamentablemente por todas las redes sociales corresponden a Maldonado, ese cadáver no tiene más de 4 o 5 días. ¿Sí? O sea, Porque Vos te das cuenta a simple vista, con ver esas fotos, si efectivamente es la misma, ¿no? Del Mira, cuerpo yo te voy a leer la tabla alemana. Hay una tabla de los alemanes, porque acuérdense que los ahogados son las mejores experimentaciones que tenemos sobre hechos reales. Tenemos la denuncia de la hora y minuto y segundo que se ahogó y tenemos el minuto y segundo que lo extrajeron del agua. ¿Sí o no? Sí. ¿Se entiende? Sí que se puede hacer una tabla. ¿Qué hicieron los alemanes? Bueno, agarraron cada mes del año, en este caso lo invirtieron, para ellos es enero, para nosotros sería junio, febrero para ellos sería febrero, para nosotros es julio, marzo para nosotros es septiembre, para ellos es marzo, como les digo. Entonces la temperatura de 3 grados 2, que sería julio 3 grados 9, medio de la temperatura del agua, ¿no es cierto? La red venosa superficial en 25 horas aparece, ¿no? Entre 35 y 25 horas. El cadáver se hincha entre las 35 y las 25 horas. El cambio cromático es entre las 35 y 25 horas. La epidermis se desprende, la epidermis es la capa superficial de la piel, a las entre 35 y 25 horas, entre una temperatura de 3 grados 2 y 3 grados 9. ¿Sí? La maceración empieza a la hora. Las uñas se sueltan entre 35 y 28 horas. La formación de gajos en la piel empieza más allá de las 35 horas, ¿sí? Y lo mismo pasa con y las uñas se desprenden totalmente más allá de las 53 horas. Perdón, Enrique, yo sobre las fotos, si es que Sí. son, me llamó mucha atención las manos. Justamente Están estás intactas, ¿Cómo? están intactas. Sí, sabés que sí, sabés que sí. A mí me llamó mucha atención las manos porque realmente, como decís vos, parecía que no sé, yo no sé demasiado, pero no parecía No, y compatible tiene con las uñas están colocadas, entonces no podemos hablar de que ese cadáver estuvo 77 días bajo el agua. ¿Y eso qué indicaría entonces, Enrique? ¿De cuánto tiempo? Bueno, hay una pregunta mucho más grave que creo que van a coincidir conmigo, o van a coincidir con ustedes conmigo. No es cuánto tiempo estuvo muerto, sino cuánto tiempo estuvo vivo y dónde lo tuvieron. Otra pregunta, ¿se puede saber con una precisión exacta con el estudio de la concentración de potasio en el humor vítreo cuándo fue la data de la muerte? La concentración del potasio aumenta con la deshidratación. Y si vos tenés un cadáver en el agua, lo que no tenés es deshidratación. ¿Y eso no te puede dar la data de la muerte más preciso? No, en el agua no. ¿No?
No, en mi opinión no te puede dar porque vos tenés un medio líquido y el cadáver se mantiene perfectamente hidratado. Enrique, te voy a preguntar por la inversa. 70 días después de un cuerpo en el agua, ¿qué encontraríamos? ¿Qué encontraríamos? Por ejemplo, las zonas descubiertas encontraríamos la cabeza, el cráneo, ¿no? El cráneo descubierto, los huesos, los dedos estarían simplemente las falanges, los huesos, e inclusive separados o perdidos. Pero, perdón, pero el rostro estaba irreconocible, eso sí. Sí, el rostro está irreconocible, pero ese rostro irreconocible yo te puedo garantizar de que nosotros encontramos cada vez con 5 grados de temperatura y aparece el hueso pelado. Claro. Estaríamos hablando de hueso y no de Y otra cosa. no de epidermis o de tejido blando. Por eso esa pregunta que nos hiciste recién, ¿no? De si estuvo un tiempo vivo y quién lo tendría. ¿Cómo? Por eso esta afirmación que vos hiciste recién, que te preguntabas cuánto tiempo vivo estuvo y quién lo tendría. Es que eso lo tienen que hacer los investigadores. Hay que tener capacidad operativa para llevar un cadáver y dejarlo en un lugar. Y el lugar que apareció no necesariamente es el lugar donde lo dejaron. Claro. El agua los trae para abajo. Entonces, acá apareció el cuerpo 500 metros arriba, pero lo pueden haber tirado 1000 metros más atrás, 1500 metros más atrás, no sabemos. Ahora, Enrique, si esto lo vemos en una foto, seguramente cuando hagan la autopsia esto tiene que salir sí o sí. No, esto tiene que salir, los profesionales son muy serios. También pues yo me estoy equivocando porque lo que veo son imágenes de alguien que no tiene nada que ver. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, tal cual, sí. Es decir, yo lo que estoy hablando, yo estoy suponiendo de acuerdo a esto. Lo que sí es categórico es que ningún cadáver avanza por los aguas río arriba, baja, ¿no? Y el otro detalle es que están todas las prendas puestas, hasta los botines están expuestos. Entonces, la zona cero no sería el lugar donde lo vieron los testigos por última vez, sino que algo pasó, que ese cuerpo fue llevado hasta otro lado y lo tuvieron en algún sitio y después lo descartaron más arriba. Carvajal, el tema es que son dos hechos distintos. Una cosa es lo que pasó el día 31 y otra cosa es lo que pasó con el hallazgo del cuerpo y dónde apareció el cuerpo. Quiere decir que de ahí lo sacaron y se lo llevaron a otro lugar. Acá cobra fuerza el tema de la camioneta, del video, la lona negra. ¿Sí? Hay que ver qué es lo que hicieron, no sabemos, hay que investigar. ¿Sí? Y obviamente en una investigación... ¿Enrique? Bueno, no, volvemos a perder la comunicación con Enrique. Bueno, todo esto son suposiciones, como bien dijo Enrique, por estas fotos que trascendieron, que en realidad tampoco sabemos a quién corresponden estas fotos. Digo, para que con responsabilidad digamos que estas son puras suposiciones, ¿no? Y aparte, las redes sociales dan pie a muchas operaciones. Por eso. Sí, y además es un tema muy sensible. Daría la impresión que, por cómo está ese cuerpo, acá lo marcaba Víctor, y coincidentemente con Enrique Preger, no estuvo tanto tiempo expuesto al agua. Entonces hay que ver lo que pasa. No, fue clarísimo, Enrique, en el sentido de que encontraríamos huesos directamente. Sí. Por eso hay que ver cada caso en particular también, ¿no? Totalmente. Bueno, y siempre aparte, vuelvo a reiterar esto, pero porque debemos ser responsables en esto, siempre suponiendo que esas fotos son reales y que pertenecen a... ¿no? Son verosímiles eso, en primer bueno, instancia. sí, pero verosímiles puede ser cualquier foto, ¿no? Y nosotros tenemos que tratar de informar lo mejor posible, porque si no se genera angustia, ¿sabés lo que pasa? confusión. Esas fotos fueron difundidas por algo. Alguien las viralizó. Van a instalar la idea también de que supuestamente el cuerpo estuvo en otro lado y no estuvo tanto tiempo bajo el agua. Entonces ahí cambia la situación. No murió el 31, el 1 de agosto, sino murió mucho tiempo después y lo tuvieron en otro lado. Pero acá hay un hecho objetivo, que es este. Si es cierto que la zona cero fue el lugar marcado por los testigos, hay una contradicción muy grande con respecto al lugar de la aparición. Sí. Entonces, más allá de lo que marcan las fotos, esto dio pie a que se trate de instalar desde una parte la idea de que el cuerpo de Santiago Maldonado fue plantado. La verdad, hasta ahora no hay nada que me indique ni una cosa ni la otra porque todavía no se sabe ni cómo murió.
Y ni sabemos si es él. Sabemos si es él por ahora. Ahora, Entonces, desde tu experiencia... estas fotos Sí. lo que hacen es tratar de instalar una opinión, Claro. pero no esclarecen, porque no sabemos cómo... Totalmente. Yo todavía no puedo saber cómo estaba el cuerpo. Desde tu experiencia, ¿no? En la enorme cobertura de casos que has hecho, ¿estas cosas suelen suceder? ¿Se suelen tratar de instalar diferentes hipótesis? Sí, sí. En todos los casos no está metida la política. En una investigación judicial pasa que cuando entra en una investigación de un hecho, cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana. Claro. Perdón, está Enrique del otro lado, por lo menos para despedirlo como corresponde. Enrique, ¿estás del otro lado? Sí, estoy del otro lado. Bueno, ¿querés completar algo para cerrar? Porque la comunicación viene difícil. ¿Algún concepto que quieras cerrar? No. Bueno, Bueno, evidentemente. ni para despedirnos. Ni para estuvo. despedirlo. Bueno, Bueno, está difícil nada, el tema. era la idea despedirlo nomás. Decías, Gustavo, que estas cosas No, suelen suceder. que es muy complicado cuando interviene la política en una investigación. Claro. Y este caso se politizó, se hizo mal, se hizo todo mal desde el principio, además con el agregado que se politizó. A propósito de esto que se hizo mal desde el principio, desde tu Si expertise... se hizo a propósito, Bueno, ¿querés contestarme eso? sí. Para mí, no sé si se hizo a propósito, pero sé que las cosas se hicieron mal o por negligencia. Quiero pensar bien. ¿Querés creer que sí? Quiero creer que fue por tomaron negligencia, por falta de capacidad. Después hubo alguien que evidentemente lo quiso usar políticamente. Pero insisto con un detalle que parece tonto, pero no. No me cierra el lugar del hallazgo. Y hay un juez, sí, que también en el reportaje que le da Lorena Foglio, dice la principal hipótesis es que Santiago Maldonado se ahogó en el río. Y está adelantando una conclusión. Prejuzga, claro. Él sabía Sí, lo que claro. decía. Claro. Entonces... Sin elemento alguno, además no había ningún hallazgo. No, pero Entonces, tenía además- los testimonios, ¿no? Sí. Pero él sabía, él no quería seguir más en la causa. Ahora, Claro. te iba a preguntar... Lo hizo para salir de la causa, decís. Claro. Te iba a preguntar, ¿hay algo de lo que, bueno, incluso se hizo mal, se hizo fuera de tiempo, extemporáneamente? ¿Hay algo que sirva a la causa a partir de ahora, vos pensás? Digo, ¿hay algo de los elementos actuado ya por probatorios Otranto. que ya están en la causa, que estaban en la causa que lleva adelante Otranto, que les puedan servir a Geral, o no hay nada? Sí, Gerald se basó en la lectura del expediente, él tuvo que interiorizarse de todas las pruebas que hay para poder avanzar y ver dónde estaba. Sí, hay algo que sirve, primero los testimonios. Los testimonios sirven ya sea para avanzar sobre ellos, para chequearlos y también para descartarlos. Todo sirve. Pero, sí, y perdón, y el Gustavo. tema de las filmaciones y las fotos también. Ajá. Porque uno con eso sabe por dónde ir o sabés que tenés que descartar esto. Y con respecto a Otranto, yo no sé, la verdad que no entiendo cómo alguien con su formación pudo haber dejado que pase esto, ¿no? La verdad que me cuesta comprender en una persona con semejante nivel de estudio, alguien que supuestamente llega, y aparte dicen que es muy capaz desde el punto de vista técnico, que dio el concurso para juez. ¿Cómo le pudo haber pasado esto? Eso Por es lo que eso no me cierra. Por eso dijiste que querés creer Por que eso. fue por Bien. negligencia. Claro. Sí. Bien. Sí. Ahora sí, no, en el comunicado de la Fiscalía hay algo muy importante y es que un gendarme está imputado. Sí. Yo, esto desde cuándo salió, por qué motivo se lo imputa, no se habló demasiado de esto. Sí, es el gendarme Echazú. Sí. Y se lo imputa porque primero dijo una cosa y después sostuvo otra, y lo que dijo no estuvo... porque la indagatoria es un instrumento de defensa, donde el acusado no está obligado a decir verdad. Claro. Entonces, pero si uno es inocente, trata de ir con la verdad. Claro. Y todo eso después se chequea lo que se llama evacuación de citas. Entonces, acá, evidentemente, a la fiscal hubo algo que no le cerró con respecto a la declaración de Echazú. Sobre todo, Echazú, recordemos, es el Ese gendarme que golpeado. ensangrentado, que Sí. supuestamente recibe un piedrazo Sí. En la cabeza. en la cabeza. Eso pudo haber provocado algún Reacción. ataque de ira, alguna reacción. Y eso también, ¿sabés qué, Víctor? Separa lo que es la gendarmería de un gendarme. O de dos gendarmes. También. Claro, que es bien diferente. Es diferente. Sí. totalmente. Una cosa es la institución y otra cosa distinta aquellos que la componen. Las personas, Que claro. pudo haber pasado. Ahora la Fiscalía Claro. pide que esté presente. Sí, porque es Esto parte. Esto Y se para puede- evitar una nulidad.
¿Pero qué, el abogado o un perito de parte? No, un perito de parte. Le da la posibilidad, o sea, si cualquiera de nosotros es acusado de un delito, tenemos derecho de nombrar un abogado. Si no tenemos el dinero para pagarlo, tenemos un oficial. Y además hay un perito de parte. El perito de parte lo paga. Puede haber oficiales o de parte. Claro. Perito, pero ¿sabes lo que pasa? Que si no le dan vista al abogado y al imputado, el día de mañana, si termina siendo culpable de Chazú, no lo sabemos todavía, puede pedir la nulidad de proceso porque no lo convocaron. A mí lo que me parece es que en este caso, ahora lo que se está haciendo esta tarde y que se todo atentó sea... contra su derecho de defensa en el proceso. Que todo sea lo más claro posible, porque la Fiscalía pide que participe el cuerpo médico médico forense de la Corte Suprema y el equipo antropológico forense. Ese es un pedido que hizo la familia. Ok. Antropología, el equipo argentino de antropología forense es un perito de parte de la familia. Ok, entonces tipo como que todo está, para que no sea lo de Nisman, ¿no? Para que todo sea que no se genere... lo más y por eso prolijo ayer también el juez, posible. antes de levantar el cuerpo, esperó la llegada del perito de parte. Está bien. De la familia. ¿Por qué? Porque quiere evitar cualquier Planteo sospecha. de nulidades, Tal cual. Y aparte cualquier sospecha. Y cualquier Tal cual. sospecha. Tened en cuenta que ya es un caso muy delicado, tiene todos los ojos puestos en él y no quiere... Mover una pieza Sí, sin confusiones seguridad. ni tal cual. Tenemos el comunicado de la fiscal para compartir con ustedes. Allí está, la Fiscalía de Esquel pidió la autopsia en el cuerpo médico forense con la intervención del equipo argentino de antropología forense y todas las partes del proceso. La Fiscalía Federal de Esquel informa que hoy solicitó que se realice la autopsia del cuerpo hallado ayer en horas del mediodía en el río Chubut. Además requirió que en la medida participen todas las partes que integran la causa, las 5 querellas y el único imputado de la fuerza sospechada que se presentó en el expediente. Esta dependencia del Ministerio Público destaca que de no realizarse con la intervención de todos los legitimados en el expediente, quedaría abierta la posibilidad a que se deba reordenarla con el desgaste, incertidumbre y el sufrimiento que implicaría a los familiares de la víctima, sin soslayar las posibles impugnaciones o cuestionamientos que un peritaje de tal envergadura podría acarrear, ¿no? Esto es lo que nos referíamos recién. Por ello, se remitió la causa al Juzgado Federal a los fines de que, de entenderlo, el magistrado ordene el traslado al cuerpo médico forense dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los fines de que se lleve adelante la operación. El MPF propuso la participación en todo el proceso del equipo argentino de antropología forense a los fines de resguardar la cadena de custodia y reasegurar las medidas en el marco del convenio firmado entre la organización y la Procuración General de la Nación el 27 de abril de 2015. Respecto de los puntos de pericia, se requirió que se cumplan con los previstos en el protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias de la ONU, protocolo de Minnesota. Como se informó oportunamente, el rastrillaje realizado ayer fue impulsado por esta Fiscalía Federal y la Procuraduría de Violencia Institucional con la asistencia técnica del equipo de antropología forense que colabora desde los inicios en el expediente. Esta Fiscalía Federal destaca la importante colaboración prestada por la Procuraduría de Violencia Institucional en el desarrollo de la investigación, así como de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, la Dirección General de Orientación a la Víctima y la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación. Me hablan de la Procubin, fue un elemento importante también en la investigación porque también le dio impulso. Le dio impulso, la fiscal también le quedó un poco grande la causa, pero la Procubin, que es el organismo es la Fiscalía Especializada en casos de violencia institucional, le dio aire a la investigación, le apoyó a la fiscal Silvina Ávila y también la contactó con los profesionales como Alejandro Inchaurregui, que es del equipo argentino de antropología forense, y ellos también le dijeron a la fiscal, vaya por acá. Ahora, Bien. pensaba, ¿no? Un juez que le queda grande la causa, una fiscal que decís que también le queda grande la Al causa. juez, en ¿Esto realidad, obliga? según lo que Y la dice fiscal Gustavo, no es la le queda titular, la grande fiscal está causa. subrogando. Antes había dicho que le quedaba grande y... A Otranto. Sí, sí. Claro, pero no dijiste que Otranto te extrañó que haya hecho las cosas Pero tan mal dijo con que el quedó. nivel Sí, de pero- preparación que tenía. Sí, y pero el nivel de evidentemente la causa le quedó Le grande. quedó grande. No, Sí, de sí, hecho lo habías sí, dicho sí, lo y había preguntarte si a partir de este caso hay que trabajar en la justicia en general. Depende de cada juez, depende del juez que te toque. Hay jueces que son muy capaces y toman cursos y se interesan por el trabajo de campo y otros que les... Lo que pasa es que únicamente se las quedan víctimas en y el los trabajo de familiares de la escritorio. víctima no eligen qué juez les toque, digamos, No. te toca. Por eso te pregunto si pensás que habría que hacer un trabajo a Acá nivel tenía que haber un general poco con de la justicia autocrítica en un argentina. sector de la justicia, porque no todos los jueces son como Otranto.
Está bien, pero también da la casualidad que justamente todos estos casos que conmocionaron al país tienen mal, ¿no? sí, generalmente tienen este denominador común, Hay algunos ¿no? que investigaron bien y no lo conocemos, Gustavo. No, hay jueces que han hecho las cosas bien. Conozco varios. Y hay jueces también probos y también que dan condenas de acuerdo al delito. Aquí en San Isidro tenemos el Tribunal Oral 7, al 1, que son duros con las condenas y no son para nada... Son garantistas y respetuosos también de los derechos de las víctimas. En este caso hay un magistrado que subestimó el caso, porque si no hubiéramos sabido antes qué pasó con, si es que es Maldonado, pero no, yo creo fundamentalmente que el juez tiene que dejar el escritorio e ir también al campo, porque sabe que no puede quedarse con lo que le trae la policía o la fuerza de seguridad nada más. Más en casos como estos, donde además están involucrados. Hay un replanteo, tiene que haber un replanteo de un sector de la justicia que son los que están haciendo las cosas mal. Totalmente. Claro, estamos hablando de jueces y de fiscales también, ¿no? De jueces y de fiscales. Bueno, pero acá la fiscal al menos dijo, bueno, yo no sé, recurro a quien me dé una mano, que fue la Procubín. Ahora, hubo algo, Está que bien, no quedó claro, que Gustavo seguramente nos va a poder decir qué pasó, que es cuando el juez deja el cadáver ahí y convoca a Sergio Maldonado. Sergio Maldonado, ¿hasta dónde se acerca? No es que se acercó... Dijo que estuvo a media cuadra. A media cuadra. No vio el cuerpo. Recién lo ve cuando lo llevan a la morgue. Sí, pero él dijo que el cuerpo lo vio desde el lugar que él estaba, se veía, él es uno de los que impulsa la presunción de que fue plantado también, porque dice, y aparte él habló con la gente del lugar. Porque estaba a la vista, lo podía ver desde media cuadra. Claro, ellos no reconocieron el cuerpo todavía. La familia sí, está bien. no lo reconoció. Claro, está bien. Porque recién hablábamos con Laura Quiñones y decía que en realidad el protocolo dice que el reconocimiento debe ser en una morgue y no en el lugar, ¿no? Exacto. Es el Por eso, aparte, el protocolo indica eso, pero el juez de repente, convocando a las partes, podría haber hecho el reconocimiento en el lugar. Lo que pasa es que no es lo indicado. Claro. Y lo que sí me llama la atención es ya un cortocircuito que hubo ayer en la búsqueda, en el rastrillaje, entre la fiscal Ávila y el juez. Dijeron que hubo una discusión muy fuerte. Una discusión. Si hoy lo marca lo de Leiga Fulvio. ¿Se llevaban bien antes o no? ¿O es un Es que de ahora? están en lugares distintos. Claro, este es un juez que vino especialmente para este caso, está en el otro lado del continente, en la costa, y Silvina Ávila estaba ahí, pero... ¿Pero la discusión fue técnica? La discusión fue porque no la dejaban entrar. A ella. Pero fue a los gritos, según dice Lore. Y ella es parte. Claro. Ella es parte. ¿Y por qué no la dejaban entrar? No tengo la información. ¿Sabe? Gustavo, viajaron ayer 2 integrantes del equipo de Argentina Antropología Forense y llegaron cerca de las 10 de la noche. ¿Vos tenés información si ellos pudieron trabajar? Y ellos son los que han sugerido que la autopsia tenía que hacerse en la morgue de la calle Viamonte, de Junín y Viamonte. Ellos sugieren, pero más que nada por una cuestión de equipamiento. Claro. La morgue del hospital de Esquel es muy chica. Claro. No tienen toda la aparatología para hacer los estudios ahí. De repente, por ejemplo, un hecho importante que es crucial en esto, saber la identidad. Si el estudio del cuerpo y dactiloscópico no permite establecer la identidad en el día de hoy, que no lo vamos a ver, mañana con suerte, lo que se hace es la cuestión genética, el ADN. Ya hay un ADN que muestras para establecer un perfil genético aportadas por el hermano y la mamá de Santiago, que ya se hicieron la extracción de sangre. Esas muestras con la del cuerpo se llevan al laboratorio que tiene la Corte, en 72 horas tenés que tener resultados, como mucho. Como mucho. Y yo les pongo un ejemplo. Jorge Mangeri fue detenido el viernes 12 o 13 de junio. El martes sabíamos ya el resultado. El sábado a la mañana en los tribunales le sacan sangre y lo hacen en el laboratorio, que después fue cuestionado, pero en definitiva se tomó como prueba. El martes a la mañana estaban los resultados. ¿Y por qué hay otros casos en los que el ADN tarda tanto? Porque se mandan a hacer otros lugares, que no tienen la aparatología y la estructura para hacerlo. Si vos lo mandás por ejemplo, al laboratorio de la Suprema Corte de Justicia bonaerense en La Plata, un ADN tenés que esperar 15, 20 días, un mes. ¿De La Plata? De La Plata. Sí, porque no tiene los reactivos, no solamente los reactivos, sino... Claro. ¿Vieron? Para que tengamos en cuenta, esto no es CSI.
Sí, ya tal ya cual. ya Vale, Estamos vale la muy lejos, aclaración. decía Está ella. clarísimo, está Lo clarísimo. más parecido es el laboratorio que tiene la Gendarmería, la Policía Federal y ahora la Corte con el tema de ADN. Pero encima no están juntos. O sea, no es que la Federal tiene su propio laboratorio de estudio de ADN. No. El Policía Federal hace algunos peritajes y la Corte otros. Entonces, no tenés todo junto. Quizás lo más parecido también sea Salta, pero para que Salta haya tenido ese nivel de tecnología, primero mataron a 2 turistas francesas. Claro. Entonces, ahí se Claro, dieron cuenta que por eso. faltaban. Bueno, entonces efectivamente hay mucho por hacer. para Muchísimo. la justicia Y nadie invierte. argentina, Y además mucho. nadie invierte. Claro. Ningún gobierno invierte en este tipo. ¿Por qué? Claro, porque no es se ve. urgente. Hay que No se hacerlo, traduce en hay que votos. hacerlo. Claro, no se no es ve. urgente, no se Son ve. inversiones que no se ven. Se Claro. ven en estos casos nada más. Bueno, pero ya tuvimos Claro. bastantes casos en que... Otra cuestión es que decía Loreley en su nota que ayer se decía como que había sido tranquilo el ingreso de las fuerzas de seguridad al pull-off que encontraban. Pero Loreley dice que no fue un paseo por el campo, dice que hubo mucha violencia. Sí, el tema es por qué esa violencia. Si es solamente el hecho de que la gente fue por ahí maltratada por algún uniformado, pero no de estos, sino De que vea antes. al No, está uniforme bien. sea Y del ya tiene color que miedo, fuera, claro. verde, marrón o Sí. azul. Me refiero marrón de la prefectura, azul de la federal y verde de la gendarmería. Entonces le tiene animosidad y le causa cierto temor e irritación, o bien porque están ocultando algo. No hay que descartar esto tampoco. No, mencionaba También. Loreley en su nota, yo recomiendo No hay que descartar leerla, esto. mencionaba a Santana, al testigo de los binoculares, como una persona que estaba bastante exaltada contra las fuerzas de seguridad que estaban rastreando el cadáver de... Y sabés, el cadáver. y sabés una cosa, no hay que descartar esto, porque me parece que es apresurado decir que pasó una cosa o la otra cuando todavía no sabemos ni cómo murió. No, seguro. Claro. No, tal cual. Ahora, Ni vos sabemos si es Maldonado. Claro, si es él. Sí, tal cual. Ahora vos mencionabas a Santana y Santana cuando habló de que lo vio a Maldonado dijo que él le había prestado una campera celeste y habló de la ropa y supuestamente la ropa coincidiría. Coincide. Sí, es lo que dice la fiscal también. Y también tiene que ver con esto de los testigos, ¿no? ¿Por qué la zona cero es esa? Porque los testigos dijeron. Claro. Ahora, ¿hay otra posibilidad que Maldonado haya corrido por su Corrido cuenta? eso es, lo más, es razonable, que haya corrido para arriba y después... O también, porque no lo sabemos, y esto es en el terreno de las hipótesis, lo marcaba Sí. Enrique Prever, ¿quién tiene la estructura para trasladar un cuerpo? Bueno, eso Los que decía mapuches, Prover, los mapuches exacto. está bien. O la gendarmería. Claro. Y en el tiempo que pasó, desde que Santiago Maldonado desaparece hasta que se hace el allanamiento al escuadrón de gendarmería, al 36 y al 35, pasó Eso mucho te iba- tiempo, se te iba a lavó todo. consultar. Se borraron todas las pruebas. Si es que tuvieron alguna existían. responsabilidad. Eso te iba a Tenemos que preguntar. ver. Primero si se demoró y segundo, porque es algo que también está investigando Gerald, si hubo una suerte de alerta a Gendarmería a propósito de las pericias que se iban a realizar. Y los gendarmes saben todo allá, se manejan. Ellos no le tenían que haber extrañado que allanaran. Si los gendarmes no tenían ninguna responsabilidad, vengan, pasen. Pero no pones una... Mirá que yo acá no estoy acusando a la gendarmería, pero se tiene que manejar, se manejó mal desde el principio, tanto en la justicia como también en la gendarmería y en el Poder Ejecutivo. No hace falta que recuerde las desafortunadas declaraciones de Patricia Bullrich. Después sumó Carrió. Entonces acá ya es una cuestión política que escapa a la verdad objetiva, que es investigar la desaparición y ahora investigar la identidad del cuerpo encontrado y después investigar la causa de la muerte y buscar a los Claro. responsables. Por eso Fíjate también todavía se todo, abrió- todo el camino que tenemos que falta, recorrer. Tal cual. Por eso Que no también se son- abrió no- la ventana, digo, de las llamadas de Nocetti a Gendarmería para ver si avisó. Claro. Y a mí no me extrañaría, pero no tengo ningún elemento para conformar. Pero además, la gente, ¿sabes qué? No hace falta que Nocetti lo llame. Claro. Para el que está en el sur, para que están en un lugar como ese, la gendarmería es para todo el primer vestigio de una autoridad. Para lo bueno y para lo malo. Sí, sí, está bien. Para lo bueno y Claro. para lo malo. Para lo bueno es cuando tiene que salir a rescatar a gente que quedó varada por la nieve, por la erupción de un volcán, por los incendios. Los gendarmes es el principal vestigio del Estado en esos lugares. Y también para lo malo se enteran de todo. Los gendarmes saben todo allá.
¿Por qué? Porque son superespías, no. Porque son gente común que tiene familia. Claro. Y la familia los va a alertar a ellos si hay algo. También escuchan, son lugares chicos. Lugares chicos en cuanto a concentración de gente, pero grandes en cuanto a extracción. Claro. En ese sentido, ¿sospechás de un pacto de silencio? Hasta ahora no. Lo que sí me extraña son la serie de contradicciones que tuvieron los gendarmes. Pero eso no los hace culpables. Claro. ¿Culpables de qué? ¿De la muerte? Ahora se tendrá que ver con el estudio de los teléfonos. Yo te hablaba de la disociación de llamado, de teléfono. ¿Y dónde estaba el cuerpo? Y dónde estaba el cuerpo. La antena tiene un alcance de un radio de 35 kilómetros, o sea, 70 kilómetros en total. Entonces, la antena viene la ciudad, el aeropuerto, sigue la ruta 40 y llega a un límite. El teléfono se atendió dentro de ese límite de la antena. En ese lugar había otros celulares activos y esa información está en la antena. Si esos celulares corresponden a la gendarmería, a algún gendarme van a tener que explicar qué hacían ahí. Y esto todavía no se hizo. Todavía no se hizo. Esto es ABC. Claro. Es el ABC de la investigación. Los grandes casos de la Argentina, últimamente, los grandes homicidios, se esclarecen, ¿saben cómo? Con el cruce de llamadas. Porque todo queda registrado. Hoy queda registrado no solamente la llamada, sino la posición del teléfono, de quién tenía el teléfono. Entonces, si esto lo sé yo, que soy periodista, no lo puede saber un juez. Y ahí volvemos con la misma pregunta, ¿negligencia o Siempre volvemos a a lo propósito? mismo, ¿no? Claro, nunca... ¿Por qué no se hizo todavía? Porque de repente ya hubieras avanzado de manera tal que tenés elementos para avanzar sobre la acusación contra Echazú, si es que fue culpable. Si no fue Echazú, otro. Y si no fueron los gendarmes y los celulares son de otras personas. Pasa como con lo de Nisman. Lo de Nisman se tardó meses hasta que se revisaran los departamentos y se interrogara a todos los habitantes del EPARC. Acá es lo mismo. Clarísimo. Muchísimas Impecable, gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. Como siempre, muchas gracias. Clarísimo. Momento de una pequeña pausa en Café de la Tarde. Ya venimos. ¿Dónde estás dispuesto a saber sobre la gran mentira? Que miras en el espejo y que ves